Gloria al Señor. Qué hermosa gloria del Señor, ¿no? Qué hermosa gloria del Señor, la cual nosotros la podemos sentir, experimentar. Y cada viernes, cada domingo estamos nosotros para recibir la gloria del Señor. Si no, no tiene sentido venir y hablar y hablar y hablar, ¿no? Sino sentir la gloria de Dios, pero que sea transmitida también a otros. Que no se quede solo aquí. Bien, el Señor me ponía un tema, ahora hablamos con la pastora, estábamos ahí conversando y veíamos unos debates, unas discusiones por ahí sobre la palabra y de que este no es, y de que la gracia, y de que la ley, y de que si vamos a ser salvos y cómo somos salvos y de qué manera, cómo es la salvación. Seguramente usted se ha preguntado esto mucho, ¿no? Verdaderamente, ¿cómo va a ser salvado usted, no? Si por permanecer aquí en la iglesia, escuchando la palabra, cantando, no sabemos. Pero usted dirá, ¿será que yo iré a ser salvo? Con todos mis pensamientos, todas mis cosas, ¿no? Claro que he muerto a muchas cosas, dirá usted, pero ¿será que iré a encontrar yo la salvación? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿O no? ¿O estoy solo aquí? ¿Se ha hecho esta pregunta? Amén, así quiero verlos y parece que el Espíritu los ha dejado extasiados, ¿no? Amén. Sí, así es, yo lo siento igual. Entonces se queda uno como en otro mundo, ¿no? Eso es así. Entonces hoy vamos a ver este tema que realmente nos compete a nosotros. ¿Vieron el afiche? ¿Qué dice el afiche? A ver si se acuerdan. ¿Estás seguro de que eres salvo? Ah, ya me ganaron. Claro, con copia cualquiera, ¿no? Bien, ¿estás seguro de que eres salvo? Yo le pregunto a usted, ¿está seguro que usted es salvo? Bienvenida. Bienvenida. Sean bienvenidos todos los nuevos aquí también y los que recién han recibido bautismo. Gloria al Señor, esto debería estar lleno, solo que algunos son flojitos, ¿no? Debería estar esto lleno hasta allá. Bien, yo tomé la palabra de Efesios 2, ¿ya? 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Podemos ponerlo, ¿no? Aquí, Efesios 2, 8 de la Nueva Versión Internacional. Mediante la fe hemos sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras. Diga, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se jacte, o para que nadie crea que él ha sido porque yo lo hice por mi cuenta, ¿no? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero arribita dice, no por obra. Y después, para buenas obras. ¿Y al fin qué es? Te dice que ha sido salvado por gracia, pero mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios y no por obras, dice. Pero más abajito dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver, ¿hay una contradicción ahí o no? Porque la Biblia siempre aparece con estos términos y muchas decimos, tú y yo estamos locos, Lucas. A ver, ¿cuál es la verdad aquí? Si somos salvos por gracia de verdad o por las obras. A ver, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Y esta confusión era la que veíamos ahora en un debate. Uno decía que la salvación es por gracia y por gracia somos salvos y no hay más, y esto mediante la fe en Jesucristo y punto final. Salvo, siempre salvo. Diga, salvo, siempre salvo. Pero otro decía, no. Entonces, ¿para qué escribirían tanto en la Biblia? Pues, si hay muchas cosas que hacer, ¿no? ¿A quién le vamos a creer? ¿O cómo es el asunto este? Y hoy lo vamos a aclarar. Vamos a aclarar este punto. Muchos afirman que la salvación es por gracia solamente, porque la gracia de Dios es que Jesús fue enviado ¿por quién?
por Dios y fue gratis. ¿A dónde lo envió? ¿Dónde lo envió? Lo envió al Chapare, lo envió al Plan 3000. ¿A dónde lo envió? A la tierra, pues. Y dice, y yo no tuve nada que hacer ahí. ¿Usted tuvo que ver algo en esto? Yo no tuve nada que hacer para que Jesús viniera. Nada. Yo no hice absolutamente, diga, yo no hice nada. Bien, murió por los pecadores, dice, y una vez que Jesús muere, me está diciendo a mí, ya, me está diciendo que debo hacer obras espirituales. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Si es por gracia y yo no lo hice, lo hizo Dios por mí, pero Jesús me dice que debo hacer obras espirituales. Pedro me está diciendo que habrá obras espirituales. Pablo también. Timoteo también. Tito y todos dicen, a ver, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Por qué dice eso? Entonces, debo tener obras espirituales como, ¿cuáles serían las obras espirituales? Vamos a hacerlo recordar un poquito, porque esto lo hemos predicado muchas veces. Una obra espiritual, ¿cuál sería? Hable. ¿Qué? Fuerte. Arrepentimiento, diga. También otro que dice, el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. No es que tenemos que llevar la cruz de madera, pues. No, ya no. Está hablando espiritualmente. ¿Cómo pelear una buena batalla también? Es otra cosa que nos manda a hacer el Señor, como lo hizo Pablo a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo ser fiel al Señor? ¿Cómo seguir al Señor pero en fidelidad? Sí, esto es cierto. El regalo nos lo da el Señor al reconocerlo para pasar de un estado a otro. Amén. Esa es la salvación por gracia, por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, no? Creo que lo tenemos más claro agua. Entonces, o sea, un nacimiento, diga un nacimiento. O sea, un bebé espiritual. ¿Se acuerdan cuando prediqué de un bebé, no es? Espiritual. Me vuelvo un bebé espiritual y a este bebé espiritual hay que enseñarle a caminar, diga a caminar, a tomar leche, dígale, a aprender a hablar. Entonces el hombre tiene que hacer muchas cosas para ser salvo. Bien, y entonces usted dirá, y entonces pues está en vano la gracia, como dijo alguien. Está grave eso de la morida de Jesús en la cruz, dicen, ¿no? Bien, vamos a seguir. Pero entonces, ¿qué es la gracia? Usted dice, no tiene sentido. Diga, no tiene sentido. Entonces, si somos salvos por gracia, echémonos a la cama, vámonos a jugar billar, tomémonos una cervecita, vámonos a pasear, vámonos de viaje y hagamos una fiesta. Y sigamos libres, porque ya Jesús nos hizo libres. Y esto es así. Entonces, si somos salvos por gracia, estamos entendiendo que somos libres. Entonces, y no nos preocupemos de venir al culto, no nos preocupemos de venir aquí a adorar a Dios, de hablar de Dios, de predicar de Dios, diga, de predicar de Dios y de ser testimonios para otros. Amén. Eso me gusta, que los músicos estén aquí acompañando. Eso me da a mí mucha fuerza, al Espíritu Santo le agrada y a ellos se ministran. Y ministran también al pueblo. Amén. Entonces estamos en una unidad. Ahora, mire, la comunidad de creyentes, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. A ver, ¿cómo se mantenían? Firmes en la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles. En la comunión. ¿Qué es comunión? En una unidad perfecta en el amor. Eso es comunión. ¿Y qué más?
en el partimiento del pan y en la oración. Entonces compartían la comida y en la oración. O sea que oraban. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Hacían señales y realizaban, dice, o sea, trabajaban. Entonces todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ahora le pregunto, ¿usted quiere reunirse todos los días en el templo? Está como sinforoso. ¿Será que si yo le digo vamos a adorar el martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ustedes vendrían si yo le digo en la noche? Escuche, Milka, pero no se van a acobardar. ¿Será que ya me acobardé de ir? ¿Quién podría decir esto? Pero si usted está con el Espíritu Santo, está con el gozo, usted viene y adora al Señor. Porque aquí dice que se reunían en el templo todos los días, dice. De casa en casa partían el pan y de casa en casa partían el pan. Y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos ser testimonio. Y cada día el Señor, dice, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Entonces aquí estamos viendo algo interesante cuando hablamos de la salvación. Usted tiene que tener fe. Diga, tengo que tener fe. Fidelidad. Obedecer la palabra y los mandamientos también, que son los mandamientos morales que nos muestra el Nuevo Testamento y no los del Antiguo Testamento, pero esto es basado en la ley. Sería lo que Dios estableció con el pueblo de Israel. Entonces Juan 14 nos dice, 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, pero no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocen, porque está con vosotros y será en vosotros, o sea, en ustedes. ¿Qué está diciendo? Si me amáis, si me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el Señor nos está exigiendo ¿qué cosa? Sacrificio. Sacrificios espirituales. Amén, gloria al Señor. El Señor le dijo a los discípulos que si guardaran sus mandamientos recibirían el Espíritu Santo. Entonces mire, cuando recibimos a Jesús, ¿a quién recibimos? Pero a los discípulos se las puso un poquito más grave, ¿no? ¿Sí o no? Se las puso más difícil. Entonces ustedes van a trabajar para que cuando yo me vaya a recibir, imagínense, a ver, hagamos de cuenta que, vamos a poner un ejemplo, que yo soy Jesús y yo les digo, a ver, acuérdense lo que les he prometido. Me voy a ir, pero les voy a enviar al Paráclito, al Espíritu Santo, al Consolador. Y ustedes me dicen, ¿será? ¿Y cuándo va a ser eso? Si te vas a morir, vas a resucitar, pero ¿y cuándo vas a volver? Pues entonces, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Se cumple o no la promesa? Bien. Entonces van a recibir el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que un bautismo y un arrepentimiento, exactamente. Pero a los discípulos se le hizo un poquito más gajudita, porque ellos han tenido que esperar un buen tiempo que ellos no sabían. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y cómo vino el Espíritu Santo? ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben por qué vino? ¿Por qué?
Porque ellos creyeron. Diga, creyeron. Ellos creyeron, por eso recibieron el Espíritu Santo, y es lo mismo que ha pasado con usted. Usted vino, se bautizó, y al momento de bautizarse recibe, ¿qué? Recibe el Espíritu Santo, ¿ya? ¿A través de qué? De el arrepentimiento que usted le presenta a Dios de su obra por el pecado cometido. Amén. Entonces, el arrepentimiento nos hace salir del pecado para ser libre y recibir la gracia de Dios, que es el Espíritu mismo. Entonces, y lo mismo dice aquí este día, de que usted ya recibió el Espíritu Santo. ¿Quién recibió el Espíritu Santo? Usted ya recibió el Espíritu Santo. Y los que de repente no saben que recibieron el Espíritu Santo, ya van a experimentarlo. Entonces, y los que no conocen, cuando lo conozcan y reciben, serán libres también y caminarán conforme a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, o sea, el asunto no es solamente por gracia. Ya recibiste la gracia. ¿Por qué? Vamos a explicar esto. La gracia te da un pase. Diga, me da un pase. El que Jesús muera en la cruz del Calvario ya está hecho. Simplemente tenés que reconocerlo, creer en Él para que sea, ¿qué cosa? Salvado mediante la fe. ¿Para qué? Para que puedas entrar al camino de la fe. Para que inicies un camino en el cual vas a empezar a caminar para el Señor, con el Señor y en el Señor. Amén. Entonces, la gracia te da un pase. Te da un permiso de tener acceso a Dios mediante Jesús, mediante su muerte y su resurrección. Entonces, la gracia es sencillo. Es arrepentirte, apartarte del mundo y decir, yo quiero seguir a Jesús. Entonces, cuando recibes la salvación, recibes un boleto de gracia. Yo les he dicho, este boleto tienen que cuidarlo. ¿Lo están cuidando? ¿No está arrugado o medio ajadito está? ¿Ah? Medio ajadingo, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Entonces es como cuando usted entra a un congreso donde le dan ciertos reglamentos, ciertos protocolos, etiquetas. Cuando recibe la invitación, va a ir usted a un cóctel. Este cóctel es de empresarios o de gente muy adinerada que van a hacer negocio. Pero en este congreso o en esta reunión, usted va a cumplir ciertos reglamentos. Usted va a obedecer estos reglamentos que están escritos aquí. ¿Ya? Amén. Entonces, parecido a eso, entonces te dan un pase de reunión y ahí hay que cumplir esos requisitos para entrar. Tener un traje, estar debidamente vestido, cumplir los reglamentos. De lo contrario, si alteras uno de esos reglamentos, te pueden echar de ahí, ¿cierto? O te pueden llamar la atención y decir, si usted vuelve a hacer esto, usted puede salir de esta reunión y no puede quedarse aquí. Porque hay que cumplir ciertos requisitos. Amén. Bien, entonces vamos a Mateo 22:11. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero son pocos los escogidos. ¿Qué le parece? Entonces podemos seguir viendo por qué y para qué es la salvación y qué hace la salvación. Por gracia de Dios y por los frutos que tú presentes delante de Dios. Diga esto: por gracia de Dios y por los frutos que yo presente delante de Dios. Entonces, para ser salvo debes conservarte fiel hasta el final. Entonces, pues cualquier chulupi nomás va al cielo. Pero el Señor nos da la oportunidad de reconocerlo.
de tener ese pase. Nos da, y conseguirlo el pase, muchos pueden decir es fácil. No es fácil. Porque escuche esto, porque si usted se bautizó simplemente por una necesidad que tenía y no creyendo, o creía pero simplemente por una necesidad y ya pasó esa necesidad, pero su corazón todavía está en Egipto, usted puede volver a Egipto. Diga que sí o no. ¿Está seguro usted que quiere mantenerse en la salvación? Entonces hay que mantenerse salvo, pero hasta el fin, dice la palabra. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no, veamos otra lectura. Mateo 25:14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a su siervo y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Voy a saltarme al verso 24. Voy a resumir un poco. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas, o sea, el último. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. ¿Quién dice amén? Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! ¡Qué dura! ¿Cuáles frutos tienes ahora? ¿Qué frutos tienes ahora? Pregúntele a su hermano, ¿qué frutos tienes ahora? A ver, pregunte, ¿qué frutos tiene? ¿Qué talentos tiene? Pregúntele a su hermano, ¿qué talentos tiene? Dígale, ¿qué dones tiene para ofrecer al servicio de Dios? Dígale, ¿qué dones tiene para ofrecer al servicio de Dios? Pregúntele a su hermano. ¿Ya reconociste a Jesús? ¿Reconociste su muerte? Dígale, ya reconociste a Jesús. Reconociste su muerte y reconociste su resurrección. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Amén. Ahora, leamos la lectura principal y entendamos por qué al principio dice que no por obras para que nadie se jacte. Y la segunda dice para que hagan buenas obras, dice. ¿Cuál es el sentido? Vamos a leerlo. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Escuchen bien. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Amén. ¿Estamos hasta ahí claro? No por obras, diga. Dice no por obra. Pero ¿a qué obra se refiere ahí? Yo estuve analizando esa palabra mientras sacaba mis cuentas y todo eso. Pero aquí dice no por obra. O sea, nadie tiene que hacer nada ahí. Solo a Jesús le compete tomar esa parte de la obra en el sacrificio en la cruz. ¿Lo entiende o no? Ahora vamos
vamos a la segunda parte. Por eso que la Biblia es tan profunda. Entonces dice aquí que el sacrificio lo va a hacer Jesús. ¿A dónde? En la cruz. Nadie más. Por eso dice así: esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obra. Y continuando, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. O sea que nadie más que Jesús subió a la cruz y nos salvó. Ni Pedro ni Juan, ellos fueron unos discípulos que siguieron, pero la orden de Dios era que el Hijo iba a sufrir en la cruz, iba a morir por nuestros pecados. Ni la madre, ni María, ni nadie ha muerto en la cruz, solo Jesús, para hacernos salvos a nosotros, para darnos la gracia de la salvación. Amén. Entonces, si lo entendemos de esta manera, claramente la Biblia solo tiene un Salvador. Uno, diga uno. Y es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo el sacrificio. Y fue por obediencia. Por obediencia lo hizo. Entonces Él hizo el sacrificio. Ahora dice: para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí recién le compete a usted. ¿Qué está entendiendo? Porque dicen: no, es la salvación es por gracia y ya. Y listo. Entonces, ¿qué me dice del ladrón que estaba y no hizo nada? ¿Pero qué hizo el ladrón? ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué obra es esa? Una obra espiritual. ¿Qué más hizo el ladrón? Reconoció a Jesús, que era el Hijo de Dios. ¿Y qué más hizo? Creyó en Él. Amén. Entonces, mire, la palabra es clara. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz es lo único y el único que lo hizo. Nadie más lo hizo. ¿Para qué? Para que así como hemos sido hechura de Dios al reconocerlo, dice, en Cristo Jesús, para buena obra, esto es para nosotros, los cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Ahora mire, no, y sigo insistiendo yo, pero entonces como el ladrón bueno, dice, no hizo nada. La verdad, no hizo nada. Pero miren, Dios determina en cada uno como Él quiere y como quiere. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De que creamos en Él y a través al último momento, al último sonar del llamado, vos podés decir: Señor, verdaderamente me arrepiento de todos mis pecados. Tenés tiempo de arrepentirte, de declararlo a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pero eso es en el último momento y no todos tenemos la oportunidad de hacerlo en ese momento. Amén. O sea que el Señor nos da una oportunidad. Así, no esperes tanto. Yo le digo a la gente: no espere tanto para entregarse al Señor. Por ahí al otro día amanece todo con los pies fríos ahí y no tiene tiempo. Hágalo ahora que tiene tiempo. El Señor dice: sí, tenemos tiempo hasta el último momento, pero no espere pues tanto, porque si no va a amanecer con las patas heladas ahí y después grave y todos llorando, tan bueno que era y malo el muchacho, ¿no? El mismo Jesús fue el que dijo que nos mantuviéramos obedientes. Diga obediente. Y es más, Jesús dijo: te quiero caliente, porque tibio te voy a vomitar. Yo escucho: no, ya somos salvos, no hay más condenación. Claro, no hay más condenación para los que verdaderamente entregaron su vida y caminaron en Él. Ya no hay más condenación. El diablo no va a venir a acusarte si estás caminando en línea recta, si estás caminando en obediencia, estás trabajando para el Señor. Y si te ataca,
Es una prueba que te está poniendo el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados, dice. ¿Para qué? Para que podamos luchar, tener peleas y poder avanzar, para tomar en cuenta que tenemos dones espirituales que tienen que ser despertados en nosotros. Usted ya ha recibido dones espirituales, ahora tiene que ponerlos en práctica. Si viene el Señor un día y le dice: oye, Gaby, ¿cuáles son tus buenas obras que has hecho? ¿Qué trabajaste? A ver, aquí en mi registro, ¿qué hiciste allá en la tierra? Yo evangelicé a mi compañero, a mi colega, yo evangelicé a unos chicos de la calle y yo les hablé del Señor y hartas personas amén, bien. No es el montón que ha hecho, pero hiciste el trabajo que yo te había mandado. Entonces esa es una obra espiritual, porque llevaste el mensaje de Dios. Y va a venir a pedirte el Señor y lo va a registrar todo. Dice que tú vas a estar todo, y tus obras, escuche bien, tus obras van a pasar por fuego, y si pasan, vas a tener un buen lugar. ¿Quién dice amén? Entonces Jesús dijo: ¿quieres vida eterna? ¿Quién quiere vida eterna? ¿Quién quiere vida eterna? ¿Cómo se llamaba el título? A ver, no hay la copia ahora. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son? Diga. Yo veo esto. Nomás. A ver, uno que hable claro. Claro, están ya con copia, ¿no? ¿Estás seguro que quieres ser salvo? ¿Estás seguro que quieres vida eterna? ¿Estás seguro que quieres el camino del Señor? ¿Estás seguro que quieres caminar y hacer sacrificios espirituales? Las obras que manifiesta el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer el Señor. Si a ladrón no le dio tiempo de hacerlo, lo hizo en el último momento, reconociendo a este hombre, y no porque le dijeron: oye, te estás muriendo, convertite de una vez porque te vas a ir al infierno. Eso no sirve. O dígame, sirve. ¿Saben qué? Escuche bien lo que le voy a decir. El arrepentimiento tiene que ser voluntario. Si te llamó el Señor, hubo un asunto en tu casa y ya fuimos allá, o a alguien le tocó ir y hablarte de Dios y vos lo recibiste y quisiste, eso es voluntad. Pero hay uno que está medio boqueando ahí en las últimas, vas y le decís: oiga, ¿usted cree? No, yo voy a morir católico y católico voy a morir. Soy católico y católico voy a morir. Ahora, aquí no estamos hablando de religión, pero le estoy dando un ejemplo. Pero si le dice: oiga, ¿sabe qué? Hay tiempo para usted, hay una vida al otro lado, conviértese a Cristo. Y el tipo no está convencido de recibir a Cristo. Y dice: bueno, ya porque ya le insistieron tanto, se convirtió, dice, ¿no? Pues no recibió nada. Porque creer verdaderamente en el Hijo de Dios es creer con el corazón, arrepentirse y quebrantar el corazón. Dice: por quebrantamiento de corazón. Yo he visto personas quebrantadas cuando han recibido a Jesús. He visto personas que realmente lo recibieron en su corazón y ahora están aquí. Pero ¿qué ha faltado? Ahora, dar el impulso para caminar, para conseguir las buenas obras que demanda el Espíritu, ya no la ley, que demanda el Señor. ¿Para qué? Para que demos fruto. Diga, fruto. Y esos frutos los tenemos que realizar para que haya buena obra y buena cosecha. Porque dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hay necesidad de ir a evangelizar, hay necesidad de salir también para que consigas la salvación en plenitud. Y el Señor te diga: sí, tú fuiste un guerrero, tú fuiste un varón esforzado, tú fuiste una mujer guerrera esforzada, por lo tanto ya está anotado tu nombre y permanece para que yo pueda recibirte. Y no dejes que el diablo al final te arrebate tu salvación. Guarda los mandamientos. No, esto está en la ley. No, lo que habla Jesús. Y uno de los primeros es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente,
con todo tu corazón. Y estos son los mandamientos morales, a diferencia de las obras de la ley. Las que demanda la ley son diferentes. Entonces, esa obra de la ley estaba en el Antiguo Testamento. Es diferente a la obra que se refiere Pablo en Romanos 3. Es distinto y se refiere a los rituales, los ceremoniales antiguos, los vestidos sacerdotales, los sacrificios con sangre, las fiestas judías y todo esto que había que cumplir para ir simplemente al seno de Abraham. Al establecer al seno de Abraham cuando ya habías muerto. Eso pasaba. Entonces, pero bajo el nuevo pacto no tenemos que cumplir ninguna ley ceremonial, porque eso ya pasó. Entonces, ni celebrar ninguna fiesta judía, porque esta fiesta solo la celebraban o la celebran en Jerusalén. Es sencillo. ¿Quién dice amén? Y estas fiestas eran guardadas para el día sábado. Ya no tenemos más sacrificios judíos. Ahora tengo que presentarme con arrepentimiento. La Biblia dice arrepentíos y convertíos. Entonces, si la salvación fuera simplemente decir por la gracia de Dios soy un salvo, y no mediante la fe, sino por obra, ¿de quién? Entonces fuera solo el arrepentimiento y la conversión, chao. Porque cuando recibí a Cristo en tu arrepentimiento, sos un bebé espiritual. Diga, soy un bebé. Y un bebé, dije el otro día, no puede ser pastor, un bebé no puede ser policía, un bebé no puede ser papá, un bebé no puede ir a la universidad, no puede ir al colegio. Un bebé no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es un bebé. Y ser salvo por gracia quiere decir es entrar a un mundo espiritual, entrar al campo de Jesucristo para comenzar a ver las obras espirituales que nos demanda el Señor a través del sacrificio en la cruz que Él lo hizo. Ahora lo único que tenemos es obedecerlo al Señor en espíritu para que Él pueda darnos sanidad, darnos dones de liberación, ayudar a la gente, ayudar a los necesitados, ayudar a los matrimonios, dar el consejo, dar lo que necesitamos para que otros puedan recibir la gracia de la salvación que hemos recibido nosotros. Amén. Entonces, el primer paso para reconocer que esta salvación es hecha es el arrepentimiento. Y después viene la conversión y el camino. No solo dijo Jesús, crean, y se paró en el lugar y les dijo a todos, crean. Es como si yo me pare y ahorita le digo, crean en mí. Les dio y les dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, yo le envíe el Consolador, el Paráclito, ustedes se van a acordar todo lo que yo les dije, para que recuerden cómo iban a caminar, porque ustedes están limpios por la palabra. Les digo, ustedes ya conocen la palabra y han sido limpiados por ella. Por eso cuando les envíe el Paráclito, les hará recordar todas estas cosas para que ustedes puedan caminar y hacer la obra y den fruto. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, y les dijo, arrepiéntanse y conviértanse. En Hechos 2:38 le dijo a la multitud, a los que habían crucificado a Jesús, a todos esos que decían crucifícale, eran como 3,000 personas, dice, eran más, pero 3,000 se convirtieron. Entonces le dijo, ustedes crucificaron al Dios de la gloria, a Jesucristo, al Hijo. Entonces, como él tenía el Espíritu Santo, dice que entró esa palabra en ellos y se conmovieron y ellos dijeron, entonces hermanos, ¿qué debemos hacer? Y se miraron y Pedro les dijo, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícese para que sean salvos y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Ahora, les dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Diga, nacer, crecer, multiplicar, madurar. 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 Nacer en Cristo.
Bebé espiritual, nueva criatura, crecer en la palabra, caminar en Él, imitarlo a Él, multiplicar. Vayan y hagan discípulos y anúncienle el evangelio. Madurar. Hay un punto importante aquí. Madurar es el último proceso. Primero es nacer, luego crecer, luego multiplicar. Al crecer nosotros ya vamos conociendo lo que es la palabra. Al multiplicar quiere decir que vamos a multiplicar almas para el reino de los cielos. Eso es importantísimo, es un punto muy importante. Y madurar, ¿qué quiere decir? Dar frutos, y frutos en abundancia. Madurar en el Señor es crecer en la fe. Cuando ya tus dones espirituales van a flotar, y cuando tú al orar por las personas van a recibir a Jesús, o se van a sanar o se van a liberar. Amén. Y hablarán en nuevas lenguas. Eso dice la palabra. Entonces vamos a nacer, vamos a crecer, vamos a multiplicar y vamos a ancianizar, vamos a decir, porque nos volvemos ancianos en la fe. Y cuando hay un anciano en la fe tiene los dones espirituales para poder guiar, aconsejar a un pueblo. Amén. Amén. ¿Quién toma esa palabra? Allá tomó uno la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora la pregunta es que yo les hacía: ¿somos salvos siempre salvos? Jesús hizo un sacrificio en la cruz, y Él no lo hizo por decir solo para Él, lo hizo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Pero cuando mueren en la cruz y lo reconocemos nosotros verdaderamente a Él, y creemos que Él lo hizo así, y creemos que el Padre lo envió, y creemos que Él vino a salvar al mundo y vino por nuestros pecados, entonces en ese momento reconocemos el poderío de Jesús en nosotros, y estamos siendo, ¿qué cosa? Fichados por Dios. ¿Qué quiere decir? Ya reconocidos por Dios. Al ser reconocidos por el Señor, somos una criatura nueva. Es como cuando usted la esposa está a punto de dar a luz y nace, dice: este es mi hijo. ¿Y quién va a venir a arrebatárselo? Si es su hijo. Lo mismo es en Jesús, porque este mundo que usted ve es un mundo natural, pero ha sido creado por un mundo sobrenatural que nos parió a nosotros. ¿Quién dice amén? Un mundo que nos parió a nosotros para hacer de nosotros una simiente espiritual, simiente de Dios, una simiente espiritual, diga, una simiente espiritual, que ningún impío puede robarla a menos que tú te unas al mundo de nuevo. Y aún la vas a tener, pero va a tener un precio alto si te apartas de Dios. Amén. Por eso cuando yo hablo de salvación, yo estoy hablando de que la salvación es por gracia. Claro que sí, y es así. Pero no solo se queda en la salvación por gracia, porque la salvación por gracia es el comienzo de tu vida espiritual, cuando recibes a Jesús. Y ahí es donde tú decides: Señor, yo creo. Y entonces te da un regalo el Señor. Ven a mí. Te abre la puerta, porque dice la palabra: Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, dice. Y entramos por esa puerta. ¿Entramos dónde? Entramos al redil. Al redil. Y dice el Señor que de ese redil, y dice que hay otras que son trepadoras, unas ovejas trepadoras. Entre medio hay chivos, dice, ¿no?
Pero entre medio de esos son algunos que han sido asaltantes de milagros y quieren seguir robando milagros, pero al final terminan perdiéndose porque nunca reconocieron el amor de Dios en su corazón y nunca hicieron nada por el hermano, nunca hicieron nada, ni un sacrificio espiritual de perdón. Por eso viven con falta de perdón, viven arraigados en ese odio, en ese rencor, en esa amargura, porque cuando estás con esa simiente todavía estás ahí como bebé espiritual, no podés caminar. Ya tenés 8, 10 años y seguís como un bebé espiritual, como esos niños que llegan a los 7 años, 8 años y todavía dicen, no pueden hablar bien todavía porque no han desarrollado algo en ellos. Amén. Entonces, cuando somos bebés espirituales en la fe, podemos pasar hasta 30 años, podemos seguir siendo bebés espirituales porque nunca nos dio la gana de caminar. Quería que nuestro papá siga alzándonos o meciéndonos todo el tiempo. Y yo conozco muchos bebés espirituales que hacen dolor de cabeza, le dan a su mamá 40, 50 años, viven al lado de su madre y viven haciéndole la vida imposible. Y viejote, si usted es viejote y sigue haciéndole lucha de su madre, salga a la casa, déjenla descansar a la pobre viejita. Yo sé que no son aquí ustedes así, ¿no? ¿Quién dice amén? Entonces yo estoy hablando de algo que la gente está debatiendo en las redes. ¿Sabe qué? Yo me pongo a mirar ay Dios, digo, me pongo a mirar, ay Señor, digo, ¿y sabe qué? Y uno termina con la Biblia. Termina mirando, a ver, vamos a ver qué dice, a ver, ¿y qué dice este otro? Y entonces, en conclusión, salvación por gracia quiere decir un comienzo a la vida de Dios, donde comenzás como un bebé recién nacido a entrar a un mundo de Dios, un mundo que no conoces, pero sí quieres conocerlo y deseas en tu corazón caminar en él, porque sentiste que el amor de un padre te trajo al mundo. ¿Para qué? Para decirte, mira hijo, yo te engendré con amor, te puse en el vientre de tu madre para hacerte rey y pudieras dar la luz a las naciones y poder traer más hijos aquí a este reino. Mire qué hermoso le está hablando el Señor, ¿no? Pero créalo. Por eso yo le digo que es importante esta salvación, porque es el inicio de un cristiano para caminar en la fe. Y luego vienen las obras espirituales. Al ladrón bueno, como dicen, no le dio tiempo a hacer obras, ¿no? Hizo algunas que fueron las principales: el arrepentimiento y qué más, y creyó en él. O sea que su conversión de él fue así, fue rapidita. Y él le dolió, fíjese, le dijo el otro ladrón, el malo, ¿no? Si los ladrones eran malos, pues, ¿no? Le dice el malo, a ver, tú que eres el Hijo de Dios, sal de esa cruz y sálvanos a nosotros. Pero el otro, al otro ladrón, ¿qué pasó con el otro ladrón? ¿Qué pasó con el bueno? ¿Qué dijo él? ¿Sabes? Le dijo, nosotros hemos sido malos, le dijo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Le dolió en el corazón, quebrantó su corazón. Nosotros hemos sido malos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces es injusto que este hombre esté aquí. O sea, él argumentó con la verdad. Y eso debe pasarnos nosotros, esta generación. Hay jóvenes que están sufriendo y debe dolernos de que estén perdidos. Debe dolernos que estos jóvenes estén truncados y no puedan servir a Dios. Pues yo me alegro si alguien sirve a Dios, si alguien está feliz y contento. Soy feliz porque está sirviendo la obra redentora de Cristo. Si tú le pones zancadilla, no va a poder avanzar. Sea viejo, sea joven, no va a poder avanzar, porque esa obra espiritual lo va a llevar a la salvación plena. No seas de tropiezo para tu hermano, porque le está restando y Dios te va a pedir cuenta de esa alma. Le pusiste zancadillas todo el tiempo. Tienes que ser un siervo humilde, un siervo fiel, un siervo que verdaderamente ama a su padre, porque el hijo que ama a su padre quiere el bien para su hermano, sufre por su hermano, que este hermano sea malo. No le importa.
Ese es el amor de Dios. Y ese fue el amor reflejado en este hombre que estaba en la cruz. No tenía tiempo de hacer obras, no había tiempo, pero él reconoció y le dolió en el corazón y le dijo a este hombre: no ha hecho, mira, nosotros hemos sido malos, merecemos este castigo, pero él no ha hecho nada. Y él terminó yéndose con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Señor, acuérdate cuando entre en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Hoy mismo, le dice, no mañana ni pasado, hoy mismo, porque él sabía que se iba a ir. Entonces tuvo misericordia. Y si tú te arrepientes verdaderamente, si no has iniciado la obra verdadera del Señor en el arrepentimiento o en la conversión, es tiempo de que lo haga el día de hoy. Decir: sí, Señor, yo quiero morir verdaderamente a ese hombre viejo que no me deja andar, que no me deja avanzar. Y resulta que este hombre viejo, este hombre que entró a las aguas del bautismo, resulta que era nadador y se salió de nuevo. ¿Sabe? La salvación la puedes truncar si sos antitestimonio. Puedes echar a mucha gente de aquí. Puedes poner tropiezo en la gente de aquí que alaba al Señor, que quiere aunque le cuesta, pero le pones una zancadillita y puede terminar fuera de la obra y de la salvación. Yo no quiero que eso pase. Ahora mire, Juan 14:23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Qué dice? El que me ama obedecerá mi palabra. ¿Hay obras o no hay? ¿Hay obras o no hay? No es solo la salvación. La salvación tenés que cultivarla, cuidarla, crecerla, que dé fruto. Tu salvación tenés que madurarla, tenés que llegar a ser anciano en la fe para ser fruto y de ayuda para otro. Obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. O sea, serán uno. Y otras, dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. 1 Corintios 15, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. ¿En qué? En la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. De decir: sí, Señor, verdaderamente yo quiero servir porque sé que este trabajo es para ti y va a dar fruto, Señor, y creo, Señor. ¿Dónde están los que trabajan en la full? Se necesitaban fuleros ahí. Uno apareció. Ese trabajo es de Dios, es del Señor. No sabes cuánto te restas si no lo haces. No es por obra, dice. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Analícelo. Y los comisioné para que vayan y den fruto. La salvación por gracia, salvo siempre, salvo, ya somos libres, ya no hay más condenación. Claro, nadie te va a condenar si estás en obediencia y estás dando fruto. Ahora, explíquese usted por qué liberamos, por qué salen demonios de cristianos. De cristianos. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque no están dando fruto. Y si están dando fruto, también el enemigo viene y los ataca y abren puertas. Al abrir puertas quiere decir que hay brechas abiertas todavía.
1 Juan 3:21. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, escuche, si el corazón, repítalo, no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. ¡Wow! Diga, ¡wow! Sí, ¡wow! Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. ¡Qué hermosa palabra! Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos su mandamiento y hacemos lo que le agrada. ¿Qué dice? Se lo repito. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios ahora. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos su mandamiento y hacemos lo que le agrada. 1 Juan 3:21. Y esta para enterarla. Lucas 6:27. Lucas 6:27, 28. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldigan, oren por quienes los maltratan. Esa es una obra espiritual, mi hermano, de amor. El Señor no nos pide que estemos ahí labrando cosas, nos pide que tengamos el amor. Y cuando hay amor, todo lo que venga en esta vida vos lo vas a hacer por amor al Señor. Si Él se sacrificó con esa cruz tan pesada caminando, los discípulos terminaron muertos y mal muertos todavía, pero ellos alcanzaron la gloria porque no les importó sus vidas, no les importó lo que sus profesiones, no les importó nada, porque el que ama el reino de Dios no le importa nada lo que hay en esta vida más salvar almas y traerlas para el redil, para que sean salvos. Y esta más, Lucas 9:23, dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Se adelantó la palabra. Wow. ¿Es difícil seguir al Señor? Es. Porque tenés que renunciar a tu vida. Tenés que renunciar a tus pasiones. Tenés que renunciar a tus cosas, a tus caprichos, a tus comodidades, a tus deseos, a tus anhelos propios, porque Él destruye todos tus proyectos para hacerlos de Él. Pero esos valientes, ¿dónde están? Y esta última de regalo, Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Gloria al Señor. Ahora la pregunta: ¿debemos solo recibir la gracia para ser salvos? Le pregunto. ¿O la gracia va enganchado con todo esto? ¿Ah? ¿Y si no lo hace lo demás? Porque la salvación es una cosa verdadera. Pero si usted vino verdaderamente con el corazón arrepentido de reconciliarse con el Señor, vivió no sé cuántos años fuera de Dios, ahora el tiempo de Dios a partir de ahora cambia para usted. Ahora las decisiones de usted ya no son de usted, son de Dios. Porque usted está poniendo toda su obediencia bajo el sacrificio espiritual que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Debemos solo recibir la gracia para ser salvos? ¿Solo la gracia? Sí, sí. Pero, diga pero, también tenemos que dar fruto. Diga fruto para el reino de Dios. Y el Señor sabrá cuál ha sido tu labor. El Señor sabrá cuál ha sido tu labor. Y muchos dicen lo contrario: salvo, siempre salvo. Ya somos salvos. Y si somos salvos, vamos a tomarnos unos traguitos nomás y unas bebidas y nos emborrachamos. El Señor, total, somos libres en Cristo Jesús. Esa es una mentira del diablo.
y que pecamos, y si pecamos volvemos. Esa es la doctrina de la secta de los nicolaitas, por si acaso. Hay una doctrina romana que viene de años y viene haciendo una herejía dentro de una doctrina, no voy a decir el nombre, de una iglesia que es una de las más grandes, con esta herejía de decir que el pecado, bueno, sí, puedes pecar, pero puedes venir, confesarte y todos tus pecados se van y no importa. Eso es una herejía, hermano. Todos tienen derecho a recibir de Dios y arrepentirse. Todos, narcotraficantes, asesinos, todos. Pero si se arrepienten de verdad, el Señor los recibe. ¿Usted cree que no puede hacer eso el Señor? Lo puede hacer el Señor. Por el arrepentimiento entras a la gracia, a caminar con el Señor. Pero ahora, de ahí para adelante, tienes que entregarle tu vida al Señor para caminar conforme a lo que Él quiere, no a lo que tú quieres. Ahora, si quedan 3 aquí en esta sala, es problema de usted. Yo no he venido a tocarle el hombro y diga, no, quédese nomás. Si usted quiere, diga si yo quiero. ¿Y sabe qué? Y termino con esta lectura para que no le dé sueño y vayan a comer sus hamburguesas. Romanos 6. Muertos al pecado y vivos en Cristo. Aquí vamos a saber cuál es la verdad. ¿Qué concluiremos? Romanos 6. Creo que es la NBI. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia que nos dio el Señor sobreabunde o abunde? Mire, de ninguna manera. Diga, de ninguna manera. ¿Sabe qué? Ahí el Señor, ahí te dijo, hasta ahí llegamos, ya sos salvo. Ya recibiste el pase, tenés el boleto. Ahora, cuidalo ese boleto, porque ese boleto yo te lo voy a pedir al subir al avión. Cuando yo venga en la nube, ese boletito tenés que tenerlo intacto, guardadito, ese tesorito que te di en tu corazón, tenés que cuidarlo hasta el día en que yo venga o hasta el día que yo te llame. ¿Y qué pasa si lo has perdido? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo? Diga, ¿cómo? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Para participar en qué? En su muerte. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Espiritualmente, cuando lo recibí a Él, vas a hacerlo espiritualmente. Y ahí es donde viene. Te van a juzgar, te van a perseguir, te van a tachar, te van a decir esto, te van a decir esto otro, y te van a querer hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque a Jesús lo dejaron solo en la cruz y se repite la historia. Aquel que conoce a Jesús, lo recibe, camina con Él, va a ser perseguido, juzgado, vituperado y lo que tú quieras, pero ese es el sacrificio que vale delante de Dios para que consigas tu salvación. Amén. Y se lo voy a ahondar. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Gloria al Señor, porque ahí vamos a saber quiénes son quienes perseveran, quienes arrebatan el reino de los cielos y quienes se levantan en fe para ir a tener más discípulos. Hagan discípulos, vayan y prediquen la palabra y hagan discípulos, bautícenlo en mi nombre, dice el Señor. Sabemos que nuestra vieja naturaleza
Diga, nuestra vieja naturaleza. Mi viejo hombre, el malo, el egoísta, el envidioso, el chismoso, el murmurador, el malo, el feo, el horrible, el malo. Esa naturaleza vieja fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo de pecado pecaminoso perdiera su poder. Ahora ya no vives para ti, no vives para vos, no vives para tu cuerpo. Diga, yo vivo en Cristo y nueva criatura soy. Escuche. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Usted quiere seguir siendo esclavo del pecado? Y para muchos, pecado, dice, es fornicar, tener relaciones sexuales. No, no es solo eso. Ese es uno de los pecados más fuertes. Pero hay mucho pecado aparte de ese. La falta de perdón. Eso no te va a dejar subir al cielo. Por si acaso se lo voy a anunciar. Falta de perdón, rencor, amargura que no puedes soltarla, tristeza profunda por el odio infundido, tristeza que te deprime, que llega hasta tus huesos. ¿Qué más? Odio, venganza. Hay muchas cosas que no van a dejarte subir al cielo si no las entregas al Señor. Y es tiempo de entregarlas ahora. Pastora, decíalo. Orgullo y soberbia, que eran los principales. Sí, yo soy el yo, y que yo tengo mi autoestima alta, y que a mí nadie me nadia porque ya yo ya. ¿Sabe qué? El orgullo y la soberbia es de Satanás. ¿Y vos crees que Dios va a recibir a Satanás arriba? Suelta eso. Sé humilde como el Señor lo es. ¿Y sabe qué? Y cuando sos humilde, recibes más beneficios de Dios. El miedo, dice. El miedo. Suelta el temor, porque ya tienes a un Señor que es tu Dios. Tu alma ya le pertenece al Señor. Escucha bien, tu alma le pertenece al Señor, tu espíritu le pertenece al Señor. Por tanto, no tengas miedo, porque no importa, ¿sabe qué? Lo que suceda, porque ya Él te tiene de la mano. Nunca más tengas miedo. Diga, nunca más tendré miedo, porque Él es mi Señor, Él es mi pastor, Él me cuidará, Él me guiará, a nuevas aguas me conduce, a la salvación me lleva, porque Él es mi Señor, Él es mi guardián, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, y yo no temeré mal alguno, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él es mi escudo, Él es mi bastón, Él es mi callado, es el que me lleva frente y me abre las aguas para que yo pase en seco, no tenga miedo ni temores y sea libre en el nombre poderoso